Bueno, no paramos. Entonces continuemos con las preguntas. Tú como profesionista, antes o después de autodescubrirte, ¿tuviste algún caso de discriminación? Antes de descubrirme, tal vez no como profesionista, pero sí en ámbitos un poco más de amigos o de grupos de personas. Sobre todo, no sé si podría llamarle discriminación, pero sí como de repente estos discursos de ¿y por qué tú no tienes tantas relaciones sexuales como otras personas? ¿No? Como le mencionaba a la tía mía hace ratito, yo me identifiqué por mucho tiempo como homosexual. Y entonces, dentro de las personas homosexuales, tiende a ser muy común que haya mucha actividad sexual, lo cual es completamente normal y válido, pero me pasaba que yo me enfrentaba a ese contraste, ¿no? De ver tanta actividad sexual y que en mi caso no ocurría tanto, y entonces, pues de repente los comentarios de ¿qué? Pero eres un mojigato, o qué, ¿a poco no has vivido? Te faltan muchas cosas para vivir la vida. Ese tipo de comentarios sí me llegó a pasar. En ese momento como llegó un punto en el que sí me afectaban, sobre todo porque no entendía bien, no entendía el por qué las cosas ocurrían así. Eh, pero ya una vez que entendí y que comprendí este concepto de asexualidad y de demisexualidad, este tipo de comentarios, aunque siguen ocurriendo, ya no me afectan. Ya los oigo y los digo, bueno, me estás hablando tal vez un poco desde la ignorancia y pues por el momento no voy a tomar en serio para permitir que esto me afecte, ¿sabes? ¿En tus redes has encontrado a pacientes o personas que se han descubierto en el espectro sexual y cómo lo has manejado? Sí he encontrado, no sé si se han descubierto, pero por lo menos se lo han empezado a preguntar. En las redes sociales me gusta mucho hacer divulgación de muchos temas de psicología y de neurociencias, me gusta hablar de neuronas y me gusta hablar de todo tipo de procesos mentales. Pero también me gusta hablar de diversidad sexual justo como en armonía al yo que estoy entendiendo esto, permitirle o ayudarle a otras personas a que lo empiecen a entender también. Y entonces lo que hago es hacer este tipo de divulgación y me pasa que de repente en los comentarios me dicen, esto no lo había escuchado antes, parece ser que tal vez yo también podría ser así. Y recuerdo un par de personas que me han hecho los comentarios y pues ya, los comentarios como que terminan ahí, pero por lo menos me gusta saber que plantamos como esa semillita de duda, ¿no? De decir, algo aquí me está haciendo un poco de sentido, probablemente esto me lleve a investigar más, ¿no? ¿Qué fue lo que me pasó a mí en mi momento? ¿Crees que existe negación a quererse identificar como parte de la comunidad sexual o de la diversidad sexual? Esa es una buena pregunta. No sé si exista negación, no sé si la palabra sea negación, pero un poco lo que pasa mucho con el espectro asexual e incluso con otros grupos de la diversidad LGBT e incluso con otros grupos de capacidades diferentes, tienden a ser un poco alejados de la sociedad general, ¿no? Como que se les quita el foco de atención o incluso se les llega a tratar de manera discriminatoria. Lo que pasa con eso es que genera un concepto negativo hacia el aceptarme como asexual, hacia el aceptarme como transgénero, hacia el aceptarme como persona con TDAH, por poner algunos ejemplos. Y entonces lo que pasa es que al darle este concepto negativo puede complicarse el aceptarlo, ¿no? O sea, el empezar esta negación. Entonces por eso me parece muy útil el generar este tipo de espacios donde se divulgue la sexualidad como una orientación sexual y sobre todo que permita a las personas entenderlo desde tanto de personas que pertenecen a la comunidad como de profesionistas. Me ha pasado a mí y les voy a contar así rápido aprovechando que me estoy acordando de ideas, de repente me llegan así como ideas. Me ha pasado a mí mucho que en este tipo de divulgación me escriben incluso personas que se hacen llamar psicólogos que, y no dudo que lo sean, o sea, que tengan el título, pues, que mencionan que esto es una enfermedad,
¿no? Que menciona que el ser asexual o que incluso que el ser transgénero son enfermedades, ¿no? Lo cual habla un poco quizá de la falta de actualización que tienen estos profesionales, porque sí, en algún momento a algunos de estos grupos se les consideró como un trastorno mental, pero pues eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y realmente incluso la misma Organización Mundial de la Salud ha señalado que las orientaciones sexuales no son enfermedades mentales, no son trastornos mentales. Y hacen mucho llamado, los que son psicólogos me van a entender, pero hacen mucho llamado a este manual diagnóstico que se llama DSM, que es una guía que nos permite a los psicólogos entender las características de los trastornos mentales. Y en algunos de ellos aparece, por ejemplo, hay uno que se llama trastorno del deseo sexual femenino, ¿no? Que su definición inicial es personas que tienen una menor deseo de llevar a cabo actividad sexual, lo cual parece muy similar a la asexualidad. Sin embargo, hay otro criterio muy importante, que es que esta falta o esta no presentar, no experimentar deseo sexual genera estrés en la persona, genera un malestar psicológico. Tiene que haber un malestar psicológico directamente relacionado a esta característica para podérsele considerar como un trastorno. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas que somos asexuales o que estamos dentro del espectro sexual, nos consideramos sin este deseo sexual, pero no nos genera un estrés. Al contrario, cuando lo entendemos y cuando lo aceptamos, me pasó en mi caso y le ha pasado a otras personas que conozco, se sienten menos estresados porque ya no tienen que cumplir como ciertas normas que nos indica la sociedad, ¿no? Como lo es el ser alosexual. Las menciono, pueden llegar a ser un poco específicas, pero las menciono porque pasa mucho que incluso entre profesionales llega a haber desinformación. Entonces es importantísimo que no solo las personas de la población general estén enteradas, pero todavía más las personas que están atendiendo a otras personas que ya de por sí llegan con algún problema de su salud mental, depresión, ansiedad, y todavía les digan que eso que están haciendo o esa característica de ellos es otra enfermedad o es un trastorno, no van a ayudarlos tanto, sino más bien van a confundirlos más. Entonces por eso me tomé la libertad de hablar de este tema. Okay. ¿Crees que la mayoría de las personas les cuesta aceptar a las personas asexuales, habiendo ya mucha información científica, profesional, excusándose pues, de la típica biología, la típica, o que psicológicamente no es posible? La aceptación tiende a estar muy relacionada con la información disponible, ¿no? Si las personas tienen acceso a información, sobre todo información que proviene de fuentes confiables, tienden a aceptar un poco más. También tiene que ver con la visibilidad. Si nosotros nos rodeamos de personas que cumplen estas características y que los conocemos y que vemos que son personas que además de esa característica tienen muchas formas en cuanto a su personalidad, en cuanto a su forma de comportarse, en cuanto a su trabajo, entonces eso se empieza a, vamos a llamarle como a normalizar un poco, a normalizar que existe la diversidad. Pareciera algo, no sé, pareciera lógico para muchas personas, pero a veces no somos conscientes que los seres humanos somos extremadamente diversos, no solo en lo sexual, sino en muchas otras características de personalidad, de gustos, de intereses. Y el ser conscientes que existe esa diversidad facilita mucho que tendamos a la aceptación. Ahora, también lo que pasa con esto de la información científica es que no hay, en este momento no hay tanta información como pareciera, sobre todo en el espectro sexual. Por ejemplo, me metí en esta investigación que hice, casi escribiendo una tesis de asexualidad cuando yo me estaba descubriendo a mí mismo, encontré que
los artículos más antiguos científicos que investigaban algo sobre asexualidad iban por allá del 2004, más o menos. O sea, estamos hablando de unos, quizá 15, 18 años, ¿no? 18 años. Entonces tenemos una línea de investigación relativamente joven. Estamos hablando de 2 décadas. Muchas líneas de investigación se estudian desde hace años, desde hace siglos. Por ejemplo, nada más así rápido, yo estudio enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Parkinson se lleva estudiando desde hace 200 años. Entonces, comparamos 200 años con la sexualidad que apenas lleva 18 o 20 años, pues seguramente hay mucho menos información disponible y por lo tanto cuesta también un poco de trabajo entenderla. Pero pues también este es un llamado, ¿no? a las personas interesadas en la investigación científica, a la comunidad científica, a también investigar este tipo de temas que de alguna forma están involucradas en una parte importante de la población. No sé si tú sabías, yo sacando datos aquí, mira, no sé si tú ¿sabías que aproximadamente, según varios censos que se han hecho, el 1% de la población se identifica dentro del espectro sexual? El 1%, o sea, puede sonar poquito, pero si lo vemos en millones de personas que somos, no sé, por ejemplo, aquí en México somos 100 millones de personas, pues estamos hablando de 1 millón de personas que entrarían dentro de este espectro. O sea, es una población más grande de lo que parecería, pero justo como no hay información, entonces muchos o no lo aceptan, o no lo conocen, o prefieren negarlo, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante y es muy justificable que exista información y que exista más investigación y que hagamos también divulgación sobre esto. Sí, de hecho, hace unas horas andaba leyendo sobre las muestras de donde se saca ese dato. Y pues sí, todavía hay muchos aspectos metodológicos que refinar en cuanto a todo este tipo de cosas, porque salieron de encuestas inclinadas a la diversidad sexual y no todas las personas están dispuestas, digámosle, a responder este tipo de preguntas, por lo cual pues puede haber ahí cierto sesgo, o también de que no está estadísticamente desarrollado la muestra, todo ese tipo de cosas, pero pues son los datos que tenemos y pues todavía falta mucha investigación al respecto. Investiguemos más. ¿En qué crees que los profesionistas o los profesionales de la salud deberían involucrarse o hacer para brindar una mejor atención a las personas del espectro sexual? Yo creo que sería vital, no solo para psicólogos, sino también médicos, o sea, todo el conjunto de disciplinas orientadas a la salud, que estén informadas de la diversidad sexual que existe, ¿no? Y que estén informadas y que esa información lo ocupen en su práctica clínica, justo para que no haya diagnósticos o malos diagnósticos con respecto a sus características de orientación sexual. Entonces, el permitir que los profesionales de la salud se actualicen en estos temas, sobre todo como les hablo, son temas muy recientes, que se actualicen en estos temas, va a facilitar que menos personas sientan que eso que están viviendo es una enfermedad y que es algo malo, ¿no? Sino más bien que es una característica que pueden aceptar y que pueden fluir con ella el resto de su vida y que no les va a afectar en su funcionalidad. Y es que hay una demanda de amparo en contra de la Secretaría de Salud Federal, justamente en defensa de los derechos de las personas asexuales, porque pues en uno de los protocolos del IMSS, si no mal recuerdo, para identificar el trastorno del deseo sexual hipoactivo, una enfermedad catalogada en el DSM-5, pues no permite hacer una diferencia que proteja los derechos de la diversidad sexual, pero también los derechos de los pacientes con estas enfermedades. Entonces pues es un hito y pues de hecho es la primera demanda referente al tema de sexualidad en el mundo. Entonces pues si estabas enterado y pues un poco
tu opinión? Pues había escuchado un poco, la verdad es que no sé qué tan reciente sea esto, pero pues me parece fabuloso, ¿no? Me parece fabuloso que este tipo de cosas se hagan y que por lo menos tengan trascendencia en aspectos ya prácticos de la vida, ¿no? Si esto tiene trascendencia en cómo ahora los médicos van a tomar decisiones con respecto a los diagnósticos o a los tratamientos que se les van a dar, me parece fabuloso. ¿Dices que es en Yucatán? ¿En dónde fue? Se dio desde Yucatán, pero como es una normativa federal, pues tiene la capacidad de impactar pues todas las instituciones federales, que realmente pues es casi todo el sistema de salud, o al menos el sistema de salud que abarca la mayor parte de la población. Pues ya saben, gente, entonces si los diagnostican con algo, están enterados en todo el país, es válido esto. Bueno, todavía no se resuelve, pero no, tiene pero de todos potencial modos, estén al pendiente. Si les dicen que están enfermos, no les hagan eso. ¿Tú dirías como profesionista a las personas de nuestra comunidad que buscan profesionales pues, para tratar algunos otros temas o para pues, procurar su salud física o mental, y que la mayoría no siempre tiene un enfoque LGBT, sobre todo en otros estados o en ciudades más conservadoras? Claro. Hay un par de cosas que siempre me gusta decirle a las personas de la comunidad LGBT cuando se acercan a profesionales de la salud. Lo primero es que cuando se acerquen, antes de hacer una cita, o sea, de ya formalizar una cita con ese profesional, háganle preguntas. Oye, tú, ¿qué tipo de terapia brindas? ¿Cuánto dura esta terapia? ¿Tú estás capacitado para tratarme en este malestar que yo estoy sintiendo? Y también, ¿qué opinas de los derechos de la comunidad LGBT? Y eso va a permitir que ustedes tomen una decisión más informada si se van a sentir cómodos o no con ese profesional. Eso en primer lugar. Y si ya están tomando terapia en este momento, esta pregunta se la pueden hacer en el momento que quieran, pero también si ustedes empiezan a notar comentarios discriminatorios o agresivos o poco tolerantes hacia sus características de orientación sexual, va a ser importante que ustedes tomen la decisión de retirarse de esa terapia. Ustedes en el momento en el que quieran, en el momento en el que gusten, pueden solicitar la finalización de la terapia y no hay ningún problema, no les va a pasar nada. En el momento en el que terminen pueden buscar a otro profesional, tal vez uno que sí esté mejor capacitado. Pero son derechos, es un derecho que tienen todas las personas que se atienden con cualquier profesional de la salud a recibir un trato que sea libre de prejuicios y libre de discriminación o de ideas personales del médico o del psicólogo. Entonces, si el psicólogo tiene ciertas ideas y esas las está llevando a su práctica, no está siendo ético, de hecho está incurriendo en una falta ética profesional y por lo tanto ustedes pueden retirarse sin ningún problema. Eso es lo que yo les diría. Bueno, también agregando un poquito respecto a los derechos en el contexto de salud, también existe el consentimiento informado. Esto también no solo aplica al tipo de terapias que te dan, sino que también aplica pues al tipo de enfoque que maneja el médico, a su trasfondo como profesionista. O sea, si se les pone también digamos a la defensiva de que no quiere responder o cosas así, también es su derecho saber con qué médico están tratando, cuál es su trasfondo, qué ideas trae que podría llevar a su práctica profesional, por lo cual pues también están protegidos en ese sentido, no solo en el sentido de que pues acá con la terapia y los derechos del paciente, también en el inter antes para averiguar lo que se pueda sobre el médico. Exactamente, sí, hay que investigar. Bueno, esa fue nuestra entrevista con el doctor Leo, de cariño, Leonardo Díaz. Yo soy Anaí Charles, que me conocen como la tía May, y acá mi compañero Álvaro Arcanto. Es Arcanto, pero pues casi nada más en Twitter me conocen así. Nos pueden buscar en las redes sociales dentro de Sexuales México y América Latina, por Twitter, Instagram, YouTube, o también nos pueden buscar a ambos dos en nuestros propios canales de difusión. Y también pueden seguir al doctor Leo en sus redes sociales.
¿Nos puedes decir cuáles son? Exactamente. Sí, en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, me encuentran como @doctorleopsico, psico de psicólogo. Y pues muchas gracias a los dos por invitarme, me sentí muy a gusto. Ojalá que estos espacios sigan existiendo y que cada vez tengamos más personas que estén informadas sobre estos temas para que el daño a las personas de nuestra comunidad sea el mínimo posible y en algún momento ni exista. Muchas gracias. También muchas gracias a Somos Voces por habernos permitido el espacio y les recomendamos el lugar, es muy agradable y excelentes malteadas. Y muy accesible también. Hasta luego. Gracias.